Hello everyone, espero que todos estéis muy bien. Como podéis ver en este vídeo vamos a hablar sobre Multiple Choice Questions, o en español, preguntas de elección múltiple. Básicamente vamos a centrarnos en daros 4 estrategias para que podáis realizar este ejercicio y sacar nota en la EBAU. Si estáis interesados en más vídeos relacionados con este tema, os recomiendo ir a classbits.com, donde encontraréis múltiples recursos. Como he dicho, este vídeo se va a centrar en Multiple Choice Questions, que es básicamente el tercer ejercicio de la selectividad y el primer ejercicio de la parte de Use of English. En él tenemos un texto largo con 15 huecos y para cada uno de ellos 3 opciones. Así pues, debemos decidir entre cada una de ellas la más correcta para que el texto tenga sentido. Mi primera estrategia o recomendación es leer el texto para tener una idea general. Normalmente con este texto lo que pasa es que pecamos de querer ir directamente a los huecos y nos centramos solo de uno en uno. ¿Qué pasa? Que a veces se nos pierde la idea general del texto que nos puede ayudar con alguno de ellos. Así pues, primero leemos el texto de forma rápida para tener una idea general de él. Después, la segunda estrategia, analiza la información de antes y de después. ¿Por qué? Porque muchas veces la elección se determina por el sentido que queremos darle al texto, o el sentido que debe tener el texto, mejor dicho. Y para eso es muy importante tener claro lo que se dice justo antes y justo después del hueco. Por ejemplo, in a world surrounded by bad news, en un mundo rodeado por malas noticias, it may feel like an unhappy place sometimes. Puede sentirse como un lugar infeliz a veces. You can make a difference. El hueco, tú puedes hacer una diferencia. Y las opciones son even, however or although. Aquí se juntan dos cosas, tanto el significado como la colocación. En relación al significado tenemos even. Even significa incluso. Incluso tú puedes hacer la diferencia. La frase en sí tiene sentido, pero si tenemos en cuenta la información de antes, no tiene mucho que ver con lo que estaba comentando. Aquí necesitaríamos algo para formar contraste. Por ejemplo, however o although. Sin embargo, tú puedes hacer la diferencia, aunque tú puedes hacer la diferencia. Ahora, ¿cuál de los dos vamos a usar? However, ¿por qué? Porque lo tenemos al principio de la frase y seguido de coma. Although se suele utilizar para juntar dos oraciones seguidas, mientras que aquí estamos juntando dos oraciones separadas por un punto, por lo tanto, however, sin embargo. Seguimos. If you make even one person smile today, si tú haces incluso a una persona sonreír hoy, you can help make this world a better place. Puedes ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor. Is a list of ideas to help you. Una lista de ideas para ayudarte. Tenemos here, there o it. Here is. Aquí hay una lista de ideas. There is. Hay una lista de ideas. O it is. Es una lista de ideas. Por significado, lo que mejor nos pega es here is. Aquí hay una lista de ideas para ayudarte. En cuanto al tercer hueco encontramos What are you for? ¿Qué estás tú para? Looking for, ¿qué estás tú buscando? Asking for, ¿qué estás tú preguntando? Waiting for, ¿a qué estás esperando? Pues por significado, en el contexto de la historia, ¿a qué estás esperando? Go be amazing, ve a ser increíble. Ahora, la tercera estrategia, ten cuidado con la gramática. Y cuando me refiero a gramática, incluyo también colocaciones, como hemos podido ver en el primer hueco, en el que una parte importante era el significado, pero otra parte importante era cómo se colocaba cada una de las dos palabras que nos quedaban por descarte. Vamos a ver otro ejemplo. Send a handwritten letter. Envía una carta escrita a mano. In this day and age, everything is sent via email, Facebook, WhatsApp and Snapchat. En este día y época,
todo es enviado vía email, Facebook, WhatsApp y Snapchat, vale. Día y época. Con eso nos estamos refiriendo a tiempo. Y si vamos a las 3 opciones, tenemos relativos. Si recordáis, y si no lo encontraréis en un futuro vídeo del canal, los relativos se pueden utilizar de distintas maneras, dependiendo de si antes tenemos un lugar, una persona, un objeto, etc. ¿Qué pasa aquí? Tenemos día y fecha. Así pues necesitamos un relativo de tiempo. ¿Cuál es el relativo de tiempo? When. Where no es una opción, puesto que es para lugares, which para objetos, y luego that. ¿Por qué that es la correcta? Si el relativo de tiempo he dicho que era when, porque recordemos que that era un poco el comodín, y al no tener el específico, por descarte, utilizamos ese. Así pues, como veis, aquí lo importante no era tanto el significado, porque los 3 relativos se utilizan básicamente para lo mismo, sino cómo se utiliza cada uno de ellos, la gramática. Vamos a seguir haciendo los siguientes huecos para que os podáis hacer una mejor idea de cómo la estrategia 2 y la estrategia 3 se ponen en práctica. It's a shock to receive a letter in the post. Es un shock recibir una carta en el correo. Y tenemos on, through, at. On y at se podría traducir como en. Entonces, es un shock recibir una carta en el correo. No está mal, pero vamos a ver la otra opción. Through, a través. Es un shock recibir una carta a través del correo. Por significado, la que mejor nos queda es esta. Putting a pen to paper and a few words to a friend can be poner bolígrafo en un papel, es decir, escribir en un papel, y unas cuantas palabras a un amigo puede ser putting a pen to a paper and write, writing or to write. Aquí el significado no es tan importante, puesto que los 3 es una variación del verbo escribir. Tenemos que volver a centrarnos en la gramática o en la colocación. ¿Cuál de las 3 opciones sería correcta? Writing. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una frase que empieza directamente con el verbo sin sujeto, como es el caso, ese verbo va con ing. Putting and writing. Write es el verbo en infinitivo sin to, por lo tanto sería para un presente simple, por ejemplo, cuando antes tenemos un modal. Y to write es el infinitivo con to, que se utiliza en otro tipo de contextos. Pero debido a la colocación de esta frase, en la que nos falta el sujeto para iniciarla, writing con ing. Entonces, putting a pen to paper and writing a few words to a friend can be an easy way make a positive impact. Poner bolígrafo en un papel y escribir algunas palabras a un amigo puede ser una forma fácil hacer un impacto positivo. For, para, and, y, to. Para. And directamente por significado lo quitaríamos. ¿Puede ser una forma fácil y hacer un impacto positivo? No tiene sentido. Entonces nos quedan los dos para, for y to. Aquí vuelve a jugar un papel la gramática inglesa o la forma inglesa. For make a positive impact. Si utilizáramos for, el verbo siguiente tendría que ir con ing. Después de una preposición, a no ser que esa preposición sea to, el verbo suele ir con ing. Como make va en infinitivo, for no es una posibilidad. Entonces, por descarte, to make a positive impact. Y luego, para acabar con este párrafo, even a postcard with a couple of sentences could really make someone's day, all for the of a stamp. Praise, price of praise. Alabar, precio, plegarias. Pues, cada postcard con un par de frases puede realmente hacer el día de alguien, todo por el de un sello. Alabar de un sello, todo por el alabar de un sello, no tiene sentido. Todo por el precio de un sello, posiblemente. Todo por la oración de un sello,
Tampoco tiene sentido, pues todo por el precio de un sello, otra vez por significado. Y básicamente estas dos estrategias serán las que se utilizarían también con el resto de huecos. Os invito a parar el vídeo aquí y tratar de completarlo por vosotros mismos antes de pasar a la siguiente diapositiva donde podréis ver las respuestas. Y así pues llegamos a la última estrategia. Asegúrate de que el texto tenga sentido. Una vez que hemos completado todos los huecos y hemos decidido todas las respuestas, volvemos a leer el texto desde el principio, igual que habíamos hecho con la primera estrategia, para así ver que a nivel general tiene sentido. Porque muchas veces cuando nos centramos hueco por hueco, nos es más complicado ver si algo suena extraño, así luego lo leemos de forma general, en un contexto. Así que es una buena forma de revisar el ejercicio, a la vez que no tardas el tiempo que emplearías si volvieras a ir hueco por hueco pensando si la respuesta es correcta o no. Simplemente lo leemos a nivel general y vemos que nada suena demasiado raro o demasiado mal. Mi recomendación es que practiquéis intentando poner en práctica todas estas estrategias. En la cajita de la descripción os dejaremos todos estos links que, como veis, os llevan a ejercicios prácticos. Es cierto que son un poquito más cortos, puesto que son sacados de un B1 y no de la selectividad, pero al fin y al cabo el formato es básicamente el mismo. En vez de 3 hay 4 palabras, pero la lógica y las estrategias se pueden aplicar perfectamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si estáis interesados en más explicaciones gramaticales, estrategias para la selectividad o incluso resolución de ejercicios prácticos, estad atentos a classbits.com, donde iremos subiendo vídeos semanalmente. Have a nice day and I hope to see you soon.